Hola a todos, soy de Parabox y en este video vamos a ver si podemos crear una criatura completa desde el blocking hasta el render final en una sola sesión de modelado. Te voy a mostrar cómo fue el proceso y algunas de las técnicas que uso en mi flujo de trabajo. Este video lo grabé durante una sesión de streaming como parte de un reto de 20 días de modelado diario con Blender que también estaré subiendo al canal. Y si estás interesado en ver todos los detalles, también voy a dejar los archivos de los modelos para que los descargues de manera completamente gratuita. Vas a tener el link abajo en la descripción. Entonces, vamos ahora sí a ver cómo fue el proceso de creación de esta criatura. El arte de concepto lo puedes ver arriba a la derecha, es una especie de dinosaurio montura, y para empezar a modelarlo, lo que yo hago al principio es con figuras muy básicas, básicamente esferas, irlas deformando en modo escultura, y así voy creando los miembros principales de mi personaje. Empiezo con un volumen primario para todo el cuerpo y trato de darle una silueta similar a la que tengo en el referente. Para los miembros laterales, igualmente duplico una esfera, a la que le pongo el modificador Mirror y la estiro para ir creando partes como los muslos, la pantorrilla y los pies. Y siempre al principio con muy poquita resolución, voy tratando de definir la silueta de mi personaje. Normalmente para esta fase, que es el blocking, yo lo que hago es agarrar uno de los miembros que haya creado y lo duplico para crear el siguiente, y así avanzar más rápido. En este caso, tomé una parte de las piernas y la dupliqué para hacer las manos, simplemente para no tener que agregar objetos continuamente. Y cuando ya los tengo en posición, los uno en un mismo objeto y le aplico un remesh, para que me queden como una sola pieza sólida. Siempre con muy poquita resolución para poder tener control sobre la silueta. En este punto, solamente nos interesa la silueta general. Aquí para los dedos voy a agregar más figuras, en este caso una esfera V, la cual voy a estirar y darle una forma un poquito más alargada, y luego la duplico para generar cada uno de los dedos de la pata. Hago pequeños ajustes aquí en la silueta, tratando de guiarme siempre con el referente. Voy ajustando los tamaños y las longitudes, orbitando constantemente para asegurarme de que se ve bien desde todos los ángulos. Y cuando ya tengo una silueta más o menos aproximada, ya puedo unir todas estas figuras y les aplico un remesh para que queden en una sola geometría. Esto es un proceso gradual que se hace en la silueta. Yo voy creando las partes de manera separada y cuando siento que ya están más o menos sólidas, las combino en un solo objeto y le aplico el remesh para que se unan en una sola geometría. Van a ver que este proceso se repite a lo largo de toda la creación de este modelo. Ahora, cuando quiero empezar a agregar un poquito de detalle y definir un poco mejor las formas que tiene mi personaje, para eso voy a usar principalmente la brocha crease, con la que voy a hacer estas marcas en la superficie de mi personaje. Y esto me ayuda a resaltar los bordes de las facciones principales de mi personaje. Entonces voy haciéndolo aquí primero, a grandes rasgos, y más adelante cuando tenga más resolución voy a pulirlo mejor. Vale, ahora que ya tengo este pequeño blocking, voy a agregar los ojos. Cuando agregamos los ojos, esto nos va a ayudar un poquito también a guiarnos con las facciones de la cara. Normalmente, cuando integramos una parte nueva a un modelo, vamos a tener que iterar y modificar todo alrededor para que encajen todos los objetos entre ellos y se vean armónicos. En este caso, por ejemplo, estoy agregando detalle a las cuencas oculares para que interactúen bien con el ojo que acabamos de poner. Bueno, aquí con las patitas, como ya tengo una base más o menos sólida, voy a unirlas y hago el mismo proceso de remesh. Y empiezo a agregar más de los elementos que tiene mi personaje. En este caso, la bolsita de dormir que tiene en la espalda, lo ubico por acá. Primero como un cilindro simple, solamente para guiarnos de cómo ajustar todo alrededor y más adelante la detallaremos. Voy a agregar también el morralcito, que también es simplemente un cubo que tiene un modificador bevel para suavizar los bordes. Y todo esto es un proceso que se llama blocking, donde solamente queremos tener todos los elementos del modelo y asegurar la silueta principal. Ya más adelante vamos a agregar los detalles. Voy a agregar por aquí la correa que tiene la cola. Para la correa le voy a agregar el modificador Shrink Wrap para que se pegue a la superficie del cuerpo, para que estos objetos interactúen bien entre ellos. Le pongo el modificador Solidify para darle grosor y le pongo un bevel para suavizar los bordes. Continúo refinando y cuando siento que está sólida la forma, hago un nuevo remesh con más resolución para permitirme un poquito más de detalle. Cada vez vamos refinando un poquito más.
Revisando el concepto, aquí noto que los dedos tienen una silueta un poquito más triangular. Siempre es sumamente importante ver constantemente el concepto de referente, así que esto es un constante ejercicio de observación. Aquí voy a empezar a insinuar un poco los rasgos anatómicos de mi personaje, por ejemplo en este caso los tendones que conectan los dedos, y sigo refinando las facciones. Bueno, para las escamas del cuello lo que voy a hacer es crear un plano que voy a subdividir y le pongo el modificador Shrink Wrap y también el Solidify para que se pegue a la superficie de la piel que está en la parte de abajo. Entonces, de esta manera puedo crear esta especie de láminas que están encima del cuerpo. Termino de modelar la primera lámina basada en el referente y después de eso simplemente voy a duplicar y ajustarla para que interactúe bien con el resto del modelo. Voy a hacer esto 3 veces ya que son 3 láminas. Voy a continuar ahora modelando otro de los props que tiene el personaje, en este caso la silla donde iría montado el jinete, y es simplemente un modelado de vértices muy sencillo. Esta parte no tiene mucho que resaltar. Ajusto el grosor y nuevamente en modo escultura hago más ajustes. Eso es un proceso que yo hago constantemente. Muchas veces modelo con vértices y luego en modo escultura ajusto la silueta, principalmente con la brocha Grab. Bueno, ahora para las alitas simplemente tomo un plano que voy a subdividir un poco y lo ajusto a la silueta que tenemos al referente. Asimismo, la articulación la voy a ajustar también y hago que ambos objetos interactúen bien entre ellos. Le pongo un modificador Solidify para darle algo de grosor y luego el Subdivision para suavizar. Y seguimos iterando con la forma de la articulación. Vale, aquí que ya tengo casi todas las partes, voy a continuar pintando mi modelo. Muchas veces ayuda un poco tener los colores del modelo durante el proceso, ya que esto nos puede ayudar a percibir mejor la comparación con el referente y darnos una mejor idea general. Todo este proceso de pintura yo lo hago en modo escultura y con brochas sumamente básicas, o simplemente una brocha plana de pintar. Y de momento solamente estoy haciendo un blocking de color. Más adelante que tenga un poquito más de detalle en el modelo, le agregaré un poco más de detalle también al color. Aquí usando un grid fill voy a crear la parte interior de la silla de la montura y en modo escultura también lo ajusto un poquito más alrededor. Le agrego unos cuantos modificadores a esta parte que es metálica, básicamente el modificador Bevel y el Subdivision que son más que suficiente para que un objeto se vea rígido. Y termino la parte de la colita con la misma técnica que usé para las alas. Bueno, ahora para la parte que es la bolsa de dormir, voy a crear una espiral aquí extruyendo vértices y luego la voy a extruir en el eje X. Luego le pongo algo de grosor con el modificador Solidify y la subdivido para que se vea más suave. También le voy a poner unos cuantos loops de soporte para que no se vea tan redondo. Ajusto los modificadores y agrego la geometría necesaria para que se parezca bien a la bolsita que tenemos en el concepto. Voy a pintar también el color a los objetos que faltan. Estos son los objetos que he agregado para ir viendo cómo se ve todo aquí en contexto. Y voy a agregar estas garritas que me faltaban poner aquí a mi personaje. Son unas garritas que tienen en la mano y en algunas otras partes como en la punta de las alas. Cuando agrego objetos nuevos, siempre tengo que ajustar el objeto que está debajo para que se integren bien entre ellos. Y eso es un concepto sumamente importante del 3D, que los objetos no vayan simplemente allí puestos, sino que se integren bien con todo el contexto que está alrededor. Y naturalmente, ajusto también la forma de cada uno de estos nuevos objetos para que se integren bien con el resto. La mayoría de los objetos se repiten en el otro lado, así que les voy a agregar el modificador Mirror.
Y bueno, para las garritas de las patas traseras simplemente voy a duplicar este que ya hice, lo muevo y lo posiciono en los dedos de las patas inferiores. Y los ajusto y los duplico para cada uno de los dedos. Como ya habíamos creado este otro objeto y tiene una forma similar a la garrita, simplemente lo podemos reciclar. Usar otros objetos que ya teníamos nos va a agilizar mucho el trabajo a lo largo del proceso de modelado, así que intenten siempre que puedan hacerlo constantemente. Vale, aquí voy a pintar esta parte que me faltó de la colita y vamos a hacerle las pupilas al personaje. Simplemente voy a seleccionar este círculo de caras de esta esfera del ojo y lo pinto de otro color. Y también ajusto alrededor para que se integre muy bien con el resto de la cabeza. Y ya tenemos prácticamente todas las partes de nuestro personaje. Vale, entonces ahora voy a proceder con la iluminación y voy a ponerle también unos materiales básicos. Pero esto es solamente para ir viendo cómo nos queda. Este no va a ser el resultado final, pero a mí me gusta trabajar siempre así por capas, porque cuando ponemos nuestro personaje en un contexto ya, como por ejemplo con la iluminación, podemos encontrar algunos detalles que le podemos mejorar. Y aquí este material que le voy a crear básicamente consiste en coger los colores que pintamos en el modo escultura usando el nodo Attribute Color y ponerlos como color base. Y bueno, si estás disfrutando este video y quieres aprender a hacer tus propios modelos desde cero, te cuento que tengo un curso muy completo de Blender para principiantes, donde vemos técnicas de modelado orgánico, modelado hard surface, modificadores, escultura digital, materiales y un proyecto final donde creamos un personaje completo de principio a fin. Así que si quieres aprender Blender con unas bases sólidas para modelar con confianza, te dejo el enlace en la descripción. Vale, aquí estoy haciendo algunos ajustes en mi interfaz y voy a agregar un plano curveado para que mi personaje pueda estar parado sobre una superficie. Esto es para que no se vea que está en el aire, y esto nos ayuda mucho en el momento del render, para que realmente se sienta que está integrado en la escena. Y el material de mi personaje le voy a poner un poquito de oclusión ambiental que voy a mezclar con el color base. Como pueden ver aquí, esto le va a dar un poquito más de contraste, y lo voy a poner en modo multiplicar. De esta manera vamos a ayudar a que se lean mejor los volúmenes y a que se sienta más dinámico el material en general. Bueno, voy a ir mejorando la iluminación, agregando un par más de luces, y aquí estoy básicamente tratando de jugar con un contraste de temperatura, poniendo una luz naranja y otra azul en diferentes direcciones. Y aquí en este punto, con casi 2 horas de trabajo, terminamos la sesión de streaming. Pero igualmente, un poquito más tarde, yo decidí terminar este modelo agregándole más detalles. Básicamente fui pasando por las diferentes partes de mi personaje, revisándolo bien y buscando zonas que requirieran más detalle. Por ejemplo, las garritas de abajo necesitan ser afiladas para que se sientan más creíbles. Y asimismo, ajustar los deditos alrededor. Ajusté un poco más la posición de los ojos, agregué algunos detalles que no noté en la sesión anterior, como estos cuernitos. Y para detallar la parte acolchada de la silla, lo que hice fue subdividir un poco esta geometría y fui extruyendo algunos grupos de caras para generar volumen. De esta manera da la impresión como de que estoy generando una silueta acolchada. Y después de eso, en modo escultura, voy a ajustar un poquito toda la superficie. Aquí decido agregarle el modificador Smooth para suavizar un poco la transición y que se vea más natural. Y cuando ya estoy conforme con todo esto, le voy a agregar estas bolitas doradas que son parte del concepto. Ahora, para detallar un poco la bolsa de dormir, simplemente la voy a duplicar y la escalo en la dirección de las normales. Así genero una silueta interior y le cambio el color y la ajusto un poco. De esta manera, parece que fuera una lona que tuviera 2 capas. Y ahora, para las costuras, simplemente extraigo un loop de la geometría de la bolsa de dormir y lo convierto a curva. Y ahora voy a generar una secuencia de cubos alargados que van a ser las veces de hilo. Simplemente alargo un cubo, lo suavizo con la subdivisión, le pongo el modificador Array y finalmente el modificador curva para que tome la forma de la curva que acabamos de crear. Me aseguro de seleccionar el eje correcto y aquí ya va a tomar la forma de la curva que extrajimos de esta bolsa de dormir. Le agrego el modificador Mirror e igualmente ajusto el mirror del objeto que está abajo.
y ajusto la distancia del array para que se sienta un poco más creíble la costura. Voy a seguir agregando los props que tengo en mi referente. Aquí todavía me faltan unas correas que están aquí alrededor de la bolsa de dormir. Y para esto simplemente extruyo un círculo y le pongo los modificadores Solidify y Bevel. Y finalmente solamente faltan los detalles de este morralcito que tenemos a los lados. Lo que voy a hacer aquí es simplemente separar unas caras de este cubo. Le voy a poner unos loops de soporte para que quede más duro y voy extrayendo algunas caras para generar estas láminas como de cuero. Las voy ajustando manualmente, también en el modo escultura, para que se sientan un poquito más orgánicas. Sigo extrayendo las láminas necesarias y para generar los remates del cuero que están aquí alrededor de toda la bolsa, lo que hago es duplicar el morralcito, le aplico unas subdivisiones y voy seleccionando estos loops de los bordes. Los duplico, los separo y los convierto a curvas. Y cuando ya están convertidos a curvas, les puedo poner un poquito de volumen usando las mismas propiedades de la curva. De esta manera, rápidamente generamos este remate en todas las láminas del morralcito. Aquí en este punto también voy a cambiar de motor de render. Voy a pasarme a Cycles, que es el motor más potente de Blender, porque quiero bastante calidad en mi render. Y voy a terminar de hacer los objetos que me faltan. Aquí creo que solamente me falta esta hebilla que viene en las correas de la parte de atrás de la bolsa de dormir. La voy a poner en su posición correspondiente. La duplico también para la correa de al lado y me aseguro de que queden un poco asimétricas, que no queden en la misma posición, ya que este tipo de asimetrías le dan más dinamismo a nuestro modelo. Voy a poner unos detalles esculpidos en la superficie de cuero del morral para darle un poquito más de textura y que se sienta más nutrido el material. Y ahora que finalmente ya tengo todos los props de mi personaje y todas sus piezas correspondientes, voy a seleccionar todo el cuerpo, lo convierto a malla y lo voy a combinar todo en una sola geometría final. Y luego le aplico un remesh. De esta manera todo se compacta en una sola geometría y me queda como un solo objeto orgánico. Y aquí ya puedo suavizar alrededor de todo mi personaje. Y todas estas piezas se van a conectar muy bien entre ellas. De esta manera ya no se siente como partes separadas, sino como una sola criatura orgánica. Y al hacer esto, ya puedo terminar de refinar los detalles de la superficie de mi modelo. Por ejemplo, aquí voy a terminar de definir estas escamas, eso lo hago con la brocha crease principalmente. Igualmente aquí en el interior de la boca, quiero afilarlo para que se sientan mucho más pulidas las facciones de mi personaje. Y sigo haciéndolo donde sea necesario. Normalmente esto requiere que se revise y se orbite el modelo por todos lados, viendo dónde se necesitan estos ajustes. Bueno, termino de hacer las correcciones de pintura. Por ejemplo, aquí se me había filtrado un poquito del color amarillo de abajo. Entonces ajusto todo ese tipo de cosas. Eso ya es básicamente un proceso final de refinado. Y lo último que voy a hacer es agregar un esqueleto para posar mi personaje. Aquí lo que hice fue agregar el rig de un cuadrúpedo que viene incluido en el add-on gratuito Rugify y voy a ajustar las paticas a las patas de mi personaje, tratando de que tengan la misma posición en las articulaciones. Si hay algunos huesos que me sobran, simplemente los elimino, porque solo necesitamos la columna principal, las patas y las articulaciones delanteras. Termino de ajustar la posición de dónde iría la columna principal de mi personaje. Y listo, cuando ya está todo en posición, voy a emparentar todo este rig con la geometría usando pesos automáticos. Y eso fue una decisión un poquito arriesgada porque este modelo tiene casi 1 millón de polígonos. Entonces esto se hace pesadísimo para Blender y estaba haciendo fuerza para que no me crasheara el programa. Pero finalmente terminó de emparentarse bien y el rig funcionaba perfectamente. Entonces aquí lo que restaba es simplemente coger todos estos otros objetos, como las garras, y vincularlas directamente a algunos huesos de manera individual, para cada uno de los lados. Y de esta manera logro que se muevan junto con el resto del rig. Y aquí entonces voy a empezar a posar mi modelo. Básicamente quiero hacer una pose un poquito más dinámica, un poco más similar a la que tengo en el concepto, que es como este personaje listo para salir a correr.
Como pueden ver, me toca terminar de emparentar algunos objetos, por ejemplo los de la cabeza, tengo que emparentarlos al hueso directamente. Los ojitos, como tiene el modificador Mirror, hay que convertirlos a geometría. Y ahora sí puedo terminar de posar el personaje, intentando que aunque sea una pose muy sutil, se sienta más dinámico y más vivo que como estaba al principio, que es simplemente una pose rígida y frontal. Bueno, aquí voy a agregarle un poco más de profundidad al material, y esto lo hago mezclando el color que pinté con detalles de la curvatura, que extraigo del nodo Pointiness. También le agrego el modificador Corrective Smooth, porque el rig me está dejando algunos artefactos que se notan con la curvatura, y la termino de mezclar con la oclusión ambiental. Todo este proceso lo puedes ver en detalle en mi video de cómo crear materiales profesionales para criaturas orgánicas. Te lo voy a dejar por aquí. Le voy a agregar también un pequeño ruido para agregarle detalle a la piel y que se sienta como una textura más rugosa, como la piel de un lagarto. Y esto lo conecto a un nodo de bump. Esto es lo que le va a dar esa impresión de rugosidad y de profundidad. Y usando ese mismo nodo de ruido voy a crear una variación en el roughness para que se vea un poquito más brillante y más dinámica la superficie de la piel de mi criatura. Y por último, para hacer un poquito más homogéneo este personaje, lo voy a mezclar al final con un color plano pero con una influencia muy sutil, para que se sienta al final un poquito más integrado todo. Le conecto este último nodo, que es un HSL, con el que puedo controlar un poquito más la saturación, porque quiero que en general me quede un poquito más saturado. Y listo, aquí solamente resta terminar de ajustar la iluminación. Voy a agregarle una imagen HDRI para hacer un poco más dinámico este render y que tenga mejores reflexiones. Ajusto la dirección y la intensidad de las luces y obviamente le agrego una cámara para poder sacar el render. Ajusto sus proporciones para que me quede cuadrado y con esto ya estamos listos para el render. Algo extra que a mí me gusta hacer, ya que los renders por defecto de Blender son un poquito pálidos, es ponerle un look de Medium High Contrast. De esta manera el resultado va a ser un poquito más saturado y más vibrante que como lo saca Blender por defecto. Y bueno chicos, este sería entonces el resultado final de nuestro modelo. Con esto terminamos el video, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo, y si les gustó este proceso los invito a que se suscriban, porque vienen más modelos y más criaturas. No olviden que pueden descargar el archivo en la descripción para que lo exploren por ustedes mismos. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video.